A Fray Cirilo se le apareció entonces la Santísima Virgen y le hizo comprender que el niño Jesús debería ser restaurado cuanto antes y ser expuesto a la veneración de los fieles en una capilla a él dedicada. Siempre es Nuestra Señora quien conduce a Jesús. Poco tiempo después, surgió una circunstancia propicia con la elección del nuevo prior. Fray Cirilo le hizo el mismo pedido, y éste respondió: si el niño nos diera antes su bendición, entonces haré reparar la imagen. Poco después, tocaron la puerta, y una dama desconocida entregó a Fray Cirilo un buen donativo. El prior, sin embargo, solo le dio medio florín para la restauración, diciéndole que tenía que bastar. Pero a la insignificante cantidad se le sumó pronto el generoso donativo de Daniel Wolf, funcionario de la corte favorecido por el niño Jesús. La imagen fue así restaurada y colocada dentro de una urna de cristal próxima a la sacristía. Se cumplía así el deseo expresado por Nuestra Señora a Fray Cirilo, de que el niño fuese expuesto a la veneración pública. Un hecho inesperado daría un gran impulso a la devoción al pequeño rey. Cierto día, en 1639, Fray Cirilo, tenido ya por muchos como santo, fue buscado por el conde Kolowrat, Enrique Leszczynski, cuya esposa estaba gravemente enferma. El conde pidió al carmelita que llevase la imagen del niño Jesús a la cabecera de la enferma, alegando que ella era prima de la princesa Polixena, que había donado la imagen al convento. Como varios médicos ya la habían desahuciado, la única esperanza que restaba era el santo niño. Fray Cirilo no podía dejar de atender tan justo pedido. Llegando al cuarto de la moribunda, le dijo el marido: «Querida, abre los ojos. Ved, aquí está el niño Jesús para curarte». Con gran esfuerzo, la enferma abrió los ojos, su rostro se iluminó y ella exclamó: «Oh, el niño está aquí en mi cuarto», e irguió los brazos hacia él, a fin de besarlo. Al ver esto, el marido exclamó exultante: «Milagro, milagro, mi mujer se ha salvado». La alegría fue general. Tan pronto se restableció, la condesa fue al convento y ofreció al niño una corona de oro y objetos preciosos en señal de gratitud. Este fue uno de los milagros más célebres atribuidos al pequeño rey. A partir de él, su devoción comenzó a diseminarse, no solo en la corte, sino también entre el pueblo de la ciudad y sus alrededores. Y ante el altar del Niño Dios afluían cada vez en mayor número peregrinos de todas partes. Eso hizo con que una rica dama de la corte, llevada por devoción indiscreta, hurtase la imagen, pero este sacrílego acto fue castigado por Dios y el pequeño rey retornó a los carmelitas. Las grandes donaciones en dinero y en bienes, con las cuales los fieles agradecían las gracias recibidas del divino infante, hicieron posible construir la capilla destinada a la milagrosa imagen. Para su solemne consagración, en 1648, fue invitado el arzobispo de Praga, cardenal Ernesto Adalberto de Harrach, quien concedió a los frailes la más amplia facultad de celebrar misa en esa ermita del Santo Niño Jesús. Con esa solemne confirmación del arzobispo, la capilla del pequeño Rey de la Paz se convirtió en un lugar de culto oficial y muy frecuentado. Nuevamente, en 1648, en otra batalla durante la Guerra de los 30 años, las tropas protestantes suecas invadieron la ciudad y transformaron el convento carmelita en hospital de campaña. Pero ninguno de los 160 soldados heridos, ahí tratados, se atrevió a escarnecer del Santo Niño. Por el contrario, el mismo comandante de los invasores, el general Königsmarck, durante una inspección, se postró ante la milagrosa imagen diciendo: «Oh Niño Jesús, no soy católico, mas también creo en tu infancia,
y estoy impresionado al ver la fe de las personas y los milagros que haces en su favor. Yo te prometo que en cuanto me sea posible, haré levantar el acuartelamiento del convento. Y entregó a los frailes una donación de 30 ducados. Poco después, los suecos levantaron el asedio de Praga y todos atribuyeron la liberación a la protección del pequeño rey. Con el regreso a la normalidad, llegó a Praga en 1651 el superior general de los carmelitas, Fray Francisco del Santísimo Sacramento, que aprobó la devoción del Divino Infante, recomendando a los frailes que la difundiesen por los otros conventos austriacos y entre los fieles. Dejó escrita una carta reconociendo la legitimidad del culto a la Sagrada Imagen, que fue fijada en la puerta de la capilla del Niño Jesús. En 1655, gracias a la contribución del barón de Tallenberg, la imagen milagrosa fue colocada en un magnífico altar en la iglesia de Santa María de la Victoria y solemnemente coronada por el arzobispo de Praga, José de Corti. En 1675, Fray Cirilo de la Madre de Dios entregó su alma a Dios en olor a santidad a los 85 años de edad. La devoción al Niño Jesús continuó extendiéndose en todas las clases sociales. La gran emperatriz del Sacro Imperio, María Teresa, quiso confeccionar en 1743, con sus propias manos, un rico vestido para el pequeño rey. En 1744, una vez más las tropas protestantes, ahora prusianas, cercaban Praga. Las autoridades de la ciudad acudieron al convento de los carmelitas, pidiendo al prior que el pequeño rey fuese llevado en procesión por la ciudad, a fin de librarla de la destrucción de los herejes. Y felizmente se llegó a la capitulación honrosa. Sin batallas, pocos meses después, los prusianos dejaron Praga y todos sus conmovidos habitantes acudieron a la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria para agradecer al Niño Jesús esa nueva gracia. Sin embargo, otro peligro mayor amenazaba la devoción al Divino Infante. En 1784, el impío emperador José II suprimió el convento de los carmelitas y confió la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria a la Orden de Malta. Y así, sin la asistencia continua de los carmelitas, el culto al Niño Jesús decayó. Ya en el siglo XX, durante la Segunda Guerra Mundial, Praga fue ocupada por los nazis, y después, el flagelo comunista se abatió sobre el país durante casi 50 años. Mas ni uno ni otro enemigo de la fe católica atentó contra la milagrosa imagen que continúa en su trono en la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria. De Praga, el culto al Niño Jesús ya se había extendido por toda Europa y de ahí hacia América Latina, India y Estados Unidos. En este país floreció gracias a la devoción de Santa Francisca Javiera Cabrini, que ordenó la entronización en cada una de las casas del instituto por ella fundado de una imagen del pequeño rey. En 1895, los carmelitas de Milán pidieron al cardenal Ferrari permiso para introducir la devoción al Niño Jesús de Praga en su iglesia de Corpus Domini. El cardenal no solo autorizó la entronización, sino que quiso él mismo hacerla en presencia de 3.000 fieles. En la ocasión, consagró a todos los niños de Milán al Niño Jesús de Praga. A partir de entonces, esta devoción conquistó el corazón de los italianos. En el convento carmelita de Arenzano, fundado en 1889 por el hermano del fundador de Corpus Domini, surgió la idea de exponer un cuadro representando al Niño Jesús de Praga en la iglesia del convento. Los habitantes de la ciudad pronto se mostraron muy sensibles al nuevo culto, y el pequeño rey atendió sus oraciones y pedidos, con muchas gracias y bendiciones. En 1902, para sustituir el cuadro, la marquesa Delfina Gavotti de Savona obsequió a los frailes una imagen del niño, copia exacta de la de Praga. La enorme afluencia de fieles ante el altar del Niño Jesús motivó a los frailes a construirle un santuario expresamente dedicado. La primera piedra fue colocada en octubre de 1904
y 4 años más tarde el templo era solemnemente consagrado. El cronista del convento carmelita anotó entonces: para todos fue claro que solo el culto a la infancia divina, venerada bajo el título del Santo Niño Jesús de Praga, dio origen, desarrollo y feliz final a nuestra empresa de construir esta iglesia, para que fuese para los fieles de toda Italia el centro propulsor de esta devoción. El día 7 de septiembre de 1924, Su Santidad el Papa Pío XI envió especialmente al cardenal Merry de Val para coronar solemnemente a la sagrada imagen. Así, la devoción al Niño Jesús de Praga recibía aprobación oficial de la Iglesia. Mientras en Arenzano florecía la devoción, en Praga, transformada en capital de la entonces Checoslovaquia, el régimen comunista impedía el libre ejercicio del culto, propugnando el ateísmo de Estado. En 1968, un intento de librarse del régimen impío fue sofocado con sangre en la llamada Primavera de Praga. La devoción al Niño Jesús continuaba restringida a los que frecuentaban la iglesia donde estaba expuesto, y también al fruto del apostolado de las monjas carmelitas, que deportadas muy lejos de Praga, pintaban estampas con el Santo Niño y las enviaban clandestinamente a otros conventos europeos. A fines de la década de los 80, con la caída del muro de Berlín y después con la llamada Revolución del Terciopelo, cesó la dictadura comunista en Checoslovaquia y surgió la nueva República Checa, independiente y soberana. Fue restablecida la libertad civil y religiosa, y el nuevo arzobispo de Praga, que había sido también víctima de la represión comunista, se empeñó en el reflorecimiento de la devoción al Niño Jesús. Por invitación de él, 2 frailes carmelitas, justamente de Arenzano, fueron hacia Praga para reabrir el convento y estimular esta sublime devoción. Finalmente, en 2009, el Papa Benedicto XVI visitó la República Checa. Reunió a las familias en la iglesia de Santa María de la Victoria y se detuvo a rezar ante la imagen del pequeño rey, regalando una corona y componiendo para la ocasión una oración dirigida a él. Llegamos así al final de esta serie de videos. Esperando que hayan sido de tu agrado, terminamos diciendo: Divino Niño Jesús de Praga, ten piedad de nosotros.